Vamos a la palabra de Filipenses 4, 2 al 9. Leamos la palabra. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Bueno, el tema es sobre los consejos de Dios. En el versículo 2 dice la palabra: ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo no advierte a los filipenses de errores doctrinales, pero enfatiza algunos problemas de relación. Estas dos mujeres eran cristianas, que estaban trabajando por Cristo en su iglesia. Su relación rota no era un asunto sin importancia, porque muchas personas habían sido ganadas para el Señor por su trabajo en la obra. ¿Es posible creer en Cristo? ¿Trabajar con fervor para su reino? También mantener relaciones rotas con otros que están abocados a la misma causa. Pero no es excusa para permanecer irreconciliados. En Romanos 12, 18 dice que debemos estar en paz con todos. A ver, yo les voy a leer, dice Romanos, un minuto. En Romanos 12, dice en Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En Hebreos 12, 14 nos dice lo mismo, que en lo que depende de nosotros, tenemos que estar en paz con todos, dice. Así que esa es un mandamiento de Dios, que tenemos que estar en paz con todos los hermanos. Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si yo no estoy en paz con mis hermanos, entonces dice, es parte de la santidad también esto. Dice, y en 2 de Corintios 7:10, dice así: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que no hay razón para que permanezcamos irreconciliados si tenemos algún problema con algún hermano, ¿no? Y ahora, en 1 de Juan 4, 11, les voy a leer 4, 11, dice: amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 16 dice:
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y en el 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como es Él, somos nosotros en este mundo. Amén. Entonces, siempre vamos a tener diferencias, siempre vamos a tener diferencias en la iglesia, con los hermanos, vamos a tener diferencias, pero eso lo tenemos que arreglar pronto. No irnos, vamos a decir, estar días y días como enemistados, trabajando en la misma obra, ¿no? Hay muchos casos, hay muchas cosas, hay muchos testimonios incluso yo también tengo testimonio, pero lo bueno fue que cuando Dios produce una tristeza, produjo en mí una tristeza muy grande, y eso fue bueno porque fue para arrepentirme. Y ese arrepentimiento también produce salvación. No pierdo mi salvación. Si yo estoy, vuelvo a tener otra vez esa comunión con mi hermano. Es muy importante, hermanos, es muy importante, que por eso dice Pablo, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Bueno, en el versículo 3 dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Lucas 10:20 nos habla también de que los que se convierten al Señor quedan inscriptos en el libro de la vida. Pero luego dice en Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 3:5 nos habla, un minuto, Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quiere decir, según este versículo, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir, acá Pablo dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pero hay un peligro de que Dios, si nosotros nos mantenemos enojados con uno de nuestros hermanos, nos mantenemos así en enemistad con uno de nuestros hermanos, y corremos el riesgo de que Dios borre nuestro nombre del libro de la vida. Es decir, que perdemos la salvación. Me van a discutir, me van a decir, no, la salvación no se pierde. Sí, se pierde. Se pierde porque nadie, cuando dice el Señor, el que venciere, dice, serán vestidos con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Por eso es importante arrepentirse, porque cuando estamos así enojados con algún hermano, con alguna persona, estamos muy enojados, entonces Dios nos hace sentir una tristeza muy grande. ¿Por qué? Porque se pierde la comunión con Dios. Si yo pierdo mi comunión con un hermano, con una hermana, también pierdo la comunión con Dios. Así me pasó una vez cuando yo estaba con una hermana, yo me enojé y le dije algo que yo sé que le lastimó. Pero fui y arreglé con ella. Nos pedimos perdón las dos, nos abrazamos, y a partir de ese momento nació el verdadero amor fraternal. Entonces Dios dice que tenemos que enseguida ponernos a cuenta.
Pero yo cuando estuve en mi casa, cuando llegué a mi casa y estaba haciendo las cosas, me acordé de todo. Y lloré tanto, porque yo decía, Señor, perdóname. Ya nos perdonamos con la hermana, pero yo después tenía un sentimiento de arrepentimiento tremendo, una tristeza muy grande. Pero yo lloraba, no era solamente tristeza, sino que lloraba, muy arrepentida. Entonces ahí el Señor me trajo esta palabra, me dice, Él dice que la tristeza produce arrepentimiento para salvación. Muy bien, ahora vayamos al versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Gozo, ¿qué significa gozo? Es decir, la sensación de gozo fundado en el amor, la gracia, las bendiciones, las promesas y la cercanía de Dios que tienen los que creen en Cristo. Cuando nosotros leemos en Gálatas 5:22 el fruto del Espíritu Santo, dice el fruto del Espíritu Santo, el resultado de estar llenos del Espíritu Santo, es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero fíjense que ¿cuál es el primer? Dice, más el fruto del Espíritu es amor. Cuando yo tengo el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo, tengo el amor de Dios, yo voy a tener gozo, voy a tener el amor de Dios, que eso yo voy a poder dar a los demás, a todos, a mis hermanos. Yo voy a tener ese amor que incluso va a hacer que tenga misericordia, aún de aquel que no es mi hermano en Cristo. Voy a tener misericordia, pero si yo tengo el amor de Dios en mi corazón, siempre voy a estar gozosa. Voy a tener el gozo del Señor. Va a ser mi fortaleza. Voy a tener paz. Voy a tener paciencia, voy a tener benignidad, voy a tener bondad, voy a tener fe. Mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley, dice. Por eso dice Pablo también que todo se puede terminar, la esperanza, la fe, pero el amor nunca se va a terminar, nunca se va a terminar. Así que regocijaos en el Señor siempre. Parece extraño que un hombre preso pudiera decir a una iglesia que se regocije, pero la actitud de Pablo nos enseña una lección importante. La actitud interior no necesita reflejar nuestras circunstancias externas. Pablo estaba lleno de gozo porque sabía que pese a lo que sucediera, Cristo estaba con él. Pablo insta a los filipenses a regocijarse varias veces en esta carta, probablemente porque necesitaban oírlo. Es muy fácil desalentarse frente a circunstancias que no son placenteras o tomar hechos sin importancia como si lo fueran. En Nehemías 8:10 dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y el gozo supremo viene cuando Cristo habita en nosotros. Cristo está cerca y en su venida lo disfrutaremos en toda su plenitud. El que habita en nosotros cumplirá su máximo propósito. Dice en el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Tenemos que ser amables, razonables, amplios, caritativos, no solo con los creyentes, sino también con los que no pertenecen a la iglesia. Esto significa que no buscamos revancha contra aquellos que nos tratan injustamente.
Tampoco debemos expresar demasiado nuestros derechos personales. Versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Imagínense no tener que estar afanosos jamás por nada. Esto parece imposible. Todos tenemos preocupaciones en nuestros hogares, en el colegio, en nuestro trabajo. Pero Pablo nos aconseja cambiar nuestras preocupaciones en oraciones. ¿Quiere usted preocuparse menos? Entonces ore más. En el momento en que empiece a preocuparse, deténgase y ore. Tenemos en la palabra de Dios, dice en Lucas 10:38, Marta y María. Marta, me encanta este pasaje porque yo aprendí mucho de este pasaje. Dice, Marta y María recibieron la visita de Jesús. Así de improviso llegó el Señor, Él no les avisó, Él llegó a la casa. María enseguida va y el Señor, toma asiento, sentate, le dice, y se sientan y ella se sienta a los pies del Señor. Entonces el Señor ahí le empieza a enseñar a María. Y Marta dice, ¿cómo no? Yo quisiera estar también ahí a los pies del Señor, pero tengo tantas cosas que hacer, tengo que limpiar la casa, porque no puede ser así, está todo desordenada, y está el Señor en mi casa, tengo que cocinar, y también quiero hacerle un postre, pero no tengo tiempo, no puedo hacer yo sola todas las cosas. Entonces la mira a su hermana y siente una envidia santa, como dicen, ¿no? Y le dice, pero ella, lo que yo aprendí de esto también es que ella no le dice a la hermana, no se enoja con la hermana, sino que le dice al Señor. Dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayuda? Entonces Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, le dice, estás afanada. Pero María eligió la mejor parte y esto no le será quitada. Entonces Jesús nos enseña que no tenemos que estar tan afanados por nada. ¿Por qué? Porque la mejor parte siempre va a ser estar en intimidad con el Señor. Esa es la mejor parte. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de Elías cuando ora por lluvia. Y de Saúl, cuando él se apuró, como vio que no llegaba Samuel, ofreció sacrificio cuando a él no se le tenía permitido hacerlo. Cuando Elías vuelve ya de tarde y ve eso, lo que él había hecho, ya había ofrecido el sacrificio, porque él se vio así apabullado, diríamos, porque el enemigo ya estaba, él decía, bueno, nos van a matar a todos. Entonces yo voy a ofrecer sacrificio ya que no viene Samuel. Cuando llega Samuel le dice, locamente has hecho. Dios te ha sacado de ser rey. Bueno, entonces la obediencia también. Nosotros tenemos que obedecer toda la palabra de Dios. Obedecer a la palabra de Dios. Y no estar afanados por nada, sino que, como dice ahí en la palabra, que acá en la palabra dice que en el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios es diferente a la paz del mundo. Juan 14:27. La paz verdadera no se encuentra en el pensamiento positivo, en la ausencia de conflictos o en buenos sentimientos. Ella es producto de saber que Dios controla. Nuestra ciudadanía en el reino de Cristo está asegurada. Nuestro destino está determinado y podemos tener victoria sobre el pecado. Permita que la paz de Dios guarde su corazón de toda ansiedad.
Y en el versículo 8 dice, por lo tanto, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que dejamos atrás en nuestras mentes determina lo que expresamos con las palabras y acciones. Pablo nos dice que llenemos nuestras mentes con pensamientos verdaderos, honestos, justos, puros, amables, de buen nombre, virtud, dignidad y alabanza. Reemplace los materiales dañinos con que nos bombardean a través de los distintos medios. Reemplazar los materiales dañinos con materiales útiles. Sobre todo, lea la palabra de Dios y ore. Pídale al Señor que le ayude a concentrarse en lo que es bueno y puro. Requiere práctica, pero puede lograrse. Y en el versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. No es suficiente escuchar o leer la palabra de Dios, ni incluso conocerla bien. Debemos ponerla en práctica, obedecer, y Dios, quien nos da la paz, estará con nosotros. Conclusión. Tenemos que aprender a estar gozosos en la circunstancia que nos toque vivir, confiando en que todo lo que hemos puesto en oración delante del Señor lo recibiremos si es la voluntad del Señor. Y la paz de Dios guardará nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.